Alipullata charipashun tukuya taytakuna, mamakuna, wambrakuna, pushak taytakuna. Kunan punllami kallarijunchik shuk mushuk watata. Kay punllapi mi Quichua kawsaykunapika ninchimi pawka raymi shutiwan. Imamanta shina ninchi kunan tayta inti kay inti watapi mana chaypi tiyarin, chaymantami ninchi mushuk wata kallarijun. Chaymanta hastaka kushijuni kunan autoridadkuna o pushakuna kay ñukanchik Quichua kawsaykunata ña yachachik wasikunapi kay yuyaykunata kay kawsaykunatapash ña randi tukuylla yachajushpa katingapa munayta rikuchimanta. Bueno, quisiera en primer lugar saludar a todos y a todas, a las autoridades, a los estudiantes, a los profesores, a todos los invitados a este importante día. Quiero empezar agradeciendo en primer lugar la invitación y en segundo lugar también felicitándonos todos por estar iniciando un nuevo ciclo, un ciclo que además diríamos es muy simbólico, importante, porque estamos iniciando un nuevo año desde la vivencia, diríamos, de la cultura quichua, y yo diría no solamente la cultura quichua, sino de todos los pueblos que han tenido como base, ¿no es cierto?, su relación con el sol, y creo que desde tiempos inmemoriales todas las culturas han sido solares. Así es que desde ahí tenemos un hermanamiento importante y que creo que debemos retomarlo en la actualidad, y por eso decía que nos felicitemos y nos alegremos que hoy en esta institución educativa estamos pues iniciando la celebración, ¿no es cierto?, del Paucar Raymi. Este día es muy especial yo diría por lo menos por tres razones importantes. La primera es porque esta es una fecha importante del Paucar Raymi. En quichua, pues digamos en castellano podríamos traducir como Paucar, florecer o florecimiento. Y Inti, bueno, se ha traducido ahora fiesta, pero en realidad en el antiguo quichua significa danza solemne, ¿no? Como ustedes saben, los quichuas todos celebramos con danza, bailando, no es ni siquiera la muerte se celebra llorando o entristeciéndonos. Entonces esto es importante tomar en cuenta. En realidad este evento debería haberse hecho con mucha fuerza, con mucha danza, con mucha música, ¿no? Por otro lado, digamos, en el Paucar Raymi, como el nombre lo indica, es el momento del florecimiento, es decir, es el momento en el que, digamos, el maíz particularmente, ¿no es cierto?, está en florecimiento y es digamos, la afirmación, la seguridad de que se va a tener una buena cosecha, ¿no es cierto? En esa medida, digamos, los rituales que se han realizado tienen que ver con elementos importantes como es el agua y las flores. Obviamente eso se ha tratado, digamos, un poco diríamos, yuxtaponer, diríamos, la fiesta del carnaval, ¿no?, que se celebra con el agua. En realidad nuestras culturas a nivel andino son culturas que han tenido como un elemento de referencia el agua, muy poco el fuego en realidad, es el agua, ¿no? Por eso en las fiestas del Paucar Raymi, la ceremonia, que también acá deberíamos haberlo hecho, es haberles recibido con un poquito de agua que se pone en la cabeza, con flores, ¿no? Esa es la manera como expresamos, ¿no es cierto?, que la tierra está en florecimiento, que nos asegura una buena cosecha y por tanto nos asegura, digamos, la
los alimentos necesarios para garantizar la vida, ¿no? Ese es, diremos en términos generales, digamos, la fiesta que se celebra, ¿no? Por otro lado, es también que estamos viviendo un fenómeno cósmico, ¿no? Importante, que es el inicio del año nuevo. En el inicio, digamos, es el inicio del año nuevo, porque el sol, en el caso particular, diríamos, de los pueblos que están en la línea ecuatorial, el sol está perpendicular a la línea ecuatorial y por tanto no tiene sombra, y es la mejor manera, digamos, en el Intihuatana, perdón, que es el poste que está puesto en la mitad en este dibujo que se ha realizado, ¿no es cierto?, de la estrella, o incluso la Iglesia Católica lo calificó como la firma del diablo, precisamente para satanizar este conocimiento ancestral. Diríamos, no tiene sombra en relación a todos los días y los meses del año. Por eso la manera en la que se puede verificar que es el inicio de un nuevo ciclo es que efectivamente a las 12 del día, esto va a variar un poquito, diríamos en minutos, etcétera, no va a haber sombra en el poste. En todo el resto del año nosotros podremos ver que hay sombra porque no está perpendicular el sol a la línea ecuatorial. Entonces, de una manera realmente muy pragmática, muy evidente, ¿no es cierto?, de que inicia un nuevo ciclo. Por eso a esta representación, digamos, ¿no es cierto?, abstracta del movimiento del sol, se les llama Intihuatana, ¿no? Inti es sol, bueno, en Imbabura decimos Indi, ¿no? No Inti, pero bueno, es el Intihuatana, que quiere decir amarrar. Ahí se está amarrando, digamos, el tiempo, porque se está relacionando con el sol que inicia un nuevo ciclo. Por eso cuando nosotros decimos Huata, ¿no es cierto?, también significa año, es decir, que el sol ha sido medido en su recorrido, ¿no es cierto?, anual. Entonces cuando se cumple ese recorrido es Huata, es el año. Entonces ese es el acontecimiento importante que ustedes van a poder evidenciar dentro de unas horas, ¿no?, el inicio de este año. Ahora, desde el punto de vista ritual, aunque esto ya no lo hemos practicado muchos años y se ha retomado, yo diría, en los últimos 15, 10 años más o menos, que ha tenido un impacto muy fuerte todos los rituales indígenas en las ciudades, ¿no? Pero históricamente lo que se conoce es que en este tiempo, o en este día, antiguamente pues el fuego era importante precisamente para poder cocinar los alimentos o cocer los alimentos. Entonces había que mantener el fuego encendido de manera permanente en todo el año. Pero este día se apagaba el fuego de todos los fogones. Y en la ceremonia lo que se hacía es que en un recipiente cóncavo, sea de plata o de oro, pues se pone en el centro del Intihuatana para que se pueda encender con los rayos del sol, ¿no es cierto?, este fuego nuevo. Por eso también a esta fiesta se le denomina el Mushugnina, el fuego nuevo. Y con eso entonces, digamos, los jefes de los pueblos, ¿no es cierto?, de las comunidades, entregaban ese fuego nuevo encendido por el sol a las familias para que puedan mantenerse ese fuego todo el año. Me parece que estos aspectos importantes, ¿no es cierto?, que tenemos, podríamos hablar también en términos filosóficos de este tema, si hay un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero ustedes van a ver que el sol se desplaza, aunque no es que el sol se mueve, sino la tierra, ¿verdad? Pero el sol se desplaza, digamos, en este momento estamos en el equinoccio, ¿no?
Y lo que va a ocurrir en los próximos días, ¿no es cierto?, porque estamos luego marzo, abril, junio, digamos, el sol se va a ir hacia el sur. Entonces la sombra del sol irá hacia el sur, hasta llegar a lo que es el solsticio, ¿no es cierto?, que es en junio, ¿sí? Luego se moverá al otro lado, hasta, estamos hablando marzo, junio, ¿no es cierto?, diciembre y marzo, ¿no? Entonces, el sol en realidad en este Intihuatana se va a mover de izquierda a derecha, pero en realidad, si ustedes ven, hay 3 puntos fijos de los solsticios que están a los extremos y de los equinoccios que están en el centro, donde está ahorita, digamos, recogiéndose la sombra del sol. Pero no son solamente 3 movimientos, son 4 movimientos. Y a partir de esa evidencia del movimiento del sol, también el tiempo se divide en 4 estaciones. Pero ustedes van a ver que por la mañana el sol, ¿no es cierto?, está hacia el occidente y luego la sombra del sol va a estar hacia el oriente. Es decir, también hay en el día 2 tiempos, ¿no es cierto?, la parte entonces de occidente y la parte de oriente, que eso en la división territorial de nuestros pueblos es el Hanan y el Urin. Es decir, la estructura de pensamiento en espacio y tiempo de los pueblos indígenas es, digamos, paritario, es decir, hay 2 partes, arriba, abajo, y también cuatripartito. Entonces, esto ha posibilitado la organización del tiempo y del espacio, que ha determinado también, ¿no es cierto?, la cosmovisión de los pueblos indígenas desde esta visión de paridad. Voy a concluir con algo que me parece importante ya desde la parte científica. En la actualidad se habla de la búsqueda de una epistemología del sur. ¿Desde dónde debe partir, digamos, esa nueva epistemología? Y a mí me parece que la base de todo eso está también en esta comprensión del espacio y del tiempo y también de la construcción del conocimiento. Miren, hay un símbolo antiguo que se llama Illahui. Illa, ¿no es cierto?, es digamos, hombre y mujer juntos, de espaldas, y Ilia es el resplandor, la claridad. Pero este símbolo es interesante porque el hombre y la mujer están juntos mirando el horizonte. Lo que te muestra eso es que la única posibilidad de tener un acercamiento a la realidad, a un conocimiento más cercano a la realidad, es la posibilidad de ver la totalidad del horizonte. Porque uno solo ve, ¿no es cierto?, la mitad, porque no tengo ojos atrás para ver la totalidad. Entonces, solo cuando nos juntamos, ¿no es cierto?, hombre y mujer, podemos ver la totalidad del horizonte. Y si una comunidad, ¿no es cierto?, pueden ver todos, ¿no es cierto?, la realidad, pueden aportar a un mejor nivel de conocimiento de la realidad. Por eso es que hay una diferencia fundamental. Mientras Occidente desarrolla sus teorías y su conocimiento a partir de la abstracción, ¿no es cierto?, de hipótesis, los pueblos indígenas o los pueblos y nacionalidades parten de la observación, ¿no es cierto?, de estos diferentes puntos de vista para poder ir construyendo, ¿no es cierto?, una teoría. Entonces hay una diferente forma de ver la realidad, pero también de construir esa visión de la realidad. Bueno, espero no haberme alargado con estos aspectos, pero considero que son como elementos básicos, fundamentales, que vamos a tener todos, en realidad, que estudiar más a fondo, ¿no es cierto?, porque nos va a dar también una visión nueva, inclusive yo diría alternativa, que puede mejorar,
nuestra calidad también de educación. Muchas gracias.